Durante miles de años han guardado la promesa de la vida eterna. Envueltas en lino, rodeadas de lujo y amortajadas con misterio, las momias del antiguo Egipto son símbolos de la vida espiritual de una civilización entera. Puedes quedarte aquí mirando una de esas antiguas momias. Quizás esa momia se parezca a alguien que conoces. Iban a la mejor fiesta de sus vidas y tenían que prepararse. ¿Por qué era tan importante estar preparados para la otra vida? ¿Qué procedimientos preservaban sus cuerpos? ¿Qué maldiciones desataban? Y perturbando su descanso, ¿profanábamos nosotros en efecto sus espíritus? Misterios de Egipto. La tierra de las momias. Las momias representan los misterios del antiguo Egipto. Durante siglos han sido reverenciadas, robadas, saqueadas, trasladadas, exhibidas y analizadas con rayos X, demasiado para un descanso eterno. Las momias han fascinado a Occidente durante mucho tiempo. Hemos visto cómo el interés por ellas aumentaba desde el siglo XIX. 2 siglos después, las momias, las tumbas y las pirámides atrajeron a visitantes de todo el mundo. Pero a pesar de su accesibilidad, estas momias escondían muchos secretos en sus tumbas. Desvelar los misterios de las momias requiere un viaje al Egipto tal y como era hace 5000 años, una tierra de grandes contrastes. Las ricas y prósperas tierras de las orillas del río Nilo contrastan con los vientos del desierto. Los reyes egipcios, llamados faraones, disfrutaban de una riqueza y un poder inimaginables. El rey es importante, muy importante. Mucho más de lo que cualquier noble podría serlo nunca, ni siquiera aspirar a serlo. Tenemos informes muy interesantes donde se refleja que un oficial está muy orgulloso porque se le permite besar el pie del rey en lugar de besar la tierra. Mientras las criptas reales destacan sobre el árido desierto, la mayoría de los egipcios vivían en lugares mucho más modestos. Eran principalmente agricultores y pescadores. Se levantaban por la mañana, salían a arar y después a recolectar sus tierras. Educaban a sus hijos principalmente para que siguiesen sus pasos. La vida era dura y la muerte, el paraíso. Los egipcios tenían una sociedad con un sentido muy marcado de la dualidad. Tenía que haber luz y sombra, machos y hembras, y tenía que haber orden y caos, porque si nunca había caos, no podían saber lo que era el orden. Las momias de las clases más elevadas de la sociedad nos aportan la mejor información, porque eran los ricos y la realeza los que podían permitirse un buen embalsamamiento, grandes tumbas y los tesoros y las pertenencias personales necesarias para una vida posterior. Cuando hablamos de los antiguos egipcios, hablamos principalmente de la élite, de ese 5% o un 1%, una proporción muy pequeña de la población. Todo el arte, los monumentos y las tumbas que vemos del antiguo Egipto pertenecen a las clases altas, con tiempo para producir artículos de lujo. El lujo era tan importante para los egipcios como lo es hoy para nosotros. Pero a diferencia de nuestra filosofía moderna, los egipcios creían que se lo podían llevar con ellos. Creo que los antiguos egipcios eran gente que nos hubiesen gustado. Eran muy similares a nosotros. Las mujeres tenían derechos reales de igualdad en el antiguo Egipto, a diferencia de lo que sucedía en otras culturas antiguas. Hay muchas evidencias de que los egipcios no le daban demasiada importancia a la virginidad y a ser casto o puro antes del matrimonio. Había cierta libertad sexual y también un fuerte sentido de la fertilidad. Los jeroglíficos de las ruinas egipcias revelan que la gente disfrutaba de la vida, pero a menudo también de la muerte. Los antiguos egipcios estaban tan obsesionados con la vida y con vivirla como lo estamos hoy. Sin embargo, los egipcios, yo creo, tenían una visión, que de hecho es mucho más racional, de que estamos en esta tierra por un periodo de tiempo muy limitado.
Y si tu alma tiene una entidad propia, entonces va a tener una vida mucho más larga que la que hay aquí en la Tierra. Sabemos por las autopsias de las momias que había muchas enfermedades en el antiguo Egipto y que la vida era corta. La mayoría de la gente vivía probablemente unos 55 años, y si heredabas un oficio cuando tenías 20, significaba que solo tenías 30 años para prepararte para la otra vida. Su visión del más allá era un Egipto mejor y más grande, un Egipto más maravilloso. Ellos querían que su otra vida fuese como sus vidas diarias, pero sin las molestias diarias. Tal vez algunas de las molestias a las que se enfrentaban los egipcios de la antigüedad eran causadas por sus complejas creencias religiosas, incluyendo la adoración a una multitud de dioses. Los antiguos egipcios eran muy religiosos, mucho más que la gente de hoy. La religión egipcia se manifestaba de muchos modos, por supuesto en las joyas que llevaban, los amuletos o objetos que podían protegerles o que ellos asociaban con un dios en particular, y su amor por la vida, que querían continuar después de la muerte. Lo mismo que Egipto estaba gobernado por el faraón, la otra vida estaba gobernada por el dios Osiris, cuya vida rivalizaba con cualquier comedia de intriga y erotismo. La leyenda de Isis y Osiris tiene que ver con la regeneración y con la potencia sexual en la otra vida. Osiris y su hermano Set no duraron mucho. Set era un dios de caos y desorden, y finalmente Set eliminó a Osiris, y después de matarlo esparció sus restos por los 4 puntos de la tierra. Isis era una esposa muy hacendosa, y cruzando la tierra reunió todas las piezas de su esposo Osiris. Según la tradición de la religión egipcia, inventó la momificación. Juntó todas las piezas del cuerpo de Osiris otra vez, las ató con lino y después, digamos que mágicamente, lo revivió. Él estaba bastante interesado en su esposa Isis, y después de ser revivido mágicamente, tuvieron relaciones y nació su hijo Horus. Los egipcios celebraban su religión con un arte apasionado. Esta estatua es en realidad una estatua religiosa, a pesar de su contenido erótico. Representa el momento de la concepción del dios Horus. Los egipcios creían que ellos literalmente revivirían en la tierra de los muertos, y por eso guardaban estatuas como esta en sus tumbas, para asegurarse de que podrían revivir en el otro mundo. El cuerpo humano jugaba un papel crucial en el tránsito espiritual. Tenía que ser identificable para el espíritu en el otro lado, y por eso tenía que parecerse al difunto todo lo posible. Los egipcios ponían todo su talento y su habilidad en preservar a los muertos. Cuando Isis reconstruyó a Osiris en una sola pieza, seguramente tuvo que realizar alguna juntura. Las uniones de Osiris, por supuesto, nos llevan a las uniones de las momias. Lo que hizo Isis, además, fue recitarle algunos cantos mágicos. Los vendajes son manifestaciones físicas de los cantos mágicos que se recitan para proteger el cuerpo. Así que tenemos tanto un envoltorio metafórico como un envoltorio de vendas. El hecho de que los egipcios dedicasen tanta atención al vendaje de los muertos nos puede parecer un poco macabro y también fascinante e interesante. Recuerdo que solía mirar todas esas fotografías de las momias metidas en grandes calderas, con personas alrededor trabajando con una especie de palillos, pero hoy el proceso de momificación es en realidad un proceso de desecación. La gente solía ser enterrada en el desierto, en la arena, y la arena está tan seca que de forma natural secaba los cuerpos. Ellos intentaban imitar el proceso porque se dieron cuenta de que en cuanto comenzaban a enterrar a la gente en tumbas de piedra, se pudrían, lo que por supuesto no era en absoluto el objetivo. La momificación comenzó imitando lo que ocurría de forma natural en el desierto. Desde esos humildes comienzos, la momificación se elevó a una forma de arte. Las momias rescatadas de los estragos del tiempo nos ofrecen tantas pistas como interrogantes.
Hay un gran debate sobre el origen de la palabra momia. Significa brea o peltre en árabe. Se dice mumea y mucha gente dice que es el origen de la palabra momia. Sin embargo, tenemos un guía persa que dice que mumea en su idioma significa conservado, conservación. Uno de los errores más comunes sobre la sociedad egipcia es que era una sociedad obsesionada con la muerte. En realidad, era una sociedad que veía la muerte como algo que tenía que llegar para alcanzar otra existencia. Querían que el cuerpo fuese habitado por su espíritu en la otra vida. La idea era que el yo completo era muy importante para la vida en el otro mundo. Por eso intentaban preservarlo lo mejor posible, cometer los menores errores. Así uno podría aparecer con la mejor apariencia en la eternidad. Los intentos de momificación surgieron en torno al 3500 a.C., un tiempo en el que gobernaban faraones de la primera dinastía. En principio, este elaborado y caro procedimiento estaba reservado a la realeza, aunque en años posteriores la puerta a la vida eterna se abrió a todos aquellos que pudiesen pagarse el viaje. El proceso evolucionó y cambió durante 3500 años y curiosamente desapareció. Los antiguos egipcios momificaron a la gente de muy diversas formas. Pero hay una forma clásica de momificación que se dio durante la 18ª dinastía. El proceso actual de embalsamamiento probablemente tuvo lugar en talleres especializados para ese proceso. Es sabido que la gente que estaba relacionada con ello era un grupo especial. A veces se les consideraba impuros o al menos apartados de la sociedad normal por su asociación con la muerte. Durante 70 días, estos sacerdotes y embalsamadores practicaban su trabajo, preparando los cuerpos y recitando cánticos. Este señor vivía en el antiguo Egipto hace al menos 2600 años. Cuando lo embalsamaron, lo trajeron a la casa de la momificación y allí lavaron su cuerpo. Lo primero que hacían los egipcios cuando llegaba un cadáver era quitarle el cerebro. Lo hacían a través de la nariz. Le daban un golpe en el tabique y retiraban el hueso. Después, con una especie de gancho de crochet, pero mucho más flexible, retiraban el cerebro. El sacerdote escribano marcaba una línea de unos 10 centímetros de largo sobre el abdomen. Lo hacía con tinta. Después otro sacerdote llegaba con una navaja de piedra. Era el cirujano y era el que hacía la incisión de 10 centímetros en el abdomen. Una vez retirado el lino se puede ver la incisión, que era sellada con resina, pero cuando el cuerpo y la piel se contraían y se secaban durante la momificación, la incisión se abría haciendo un agujero mucho mayor. Los órganos internos tenían que ser retirados porque es la parte del cuerpo en la que empieza la putrefacción. Por eso, todas las vísceras, los órganos internos de la cavidad torácica y abdominal se retiraban. A diferencia del cerebro, estos órganos internos eran tratados con reverencia, secados y colocados en vasijas separadas llamadas jarras abovedadas. Una vez que el cuerpo había sido limpiado en su interior, se rellenaba con natrón, una mezcla de sal y bicarbonato que se produce de forma natural en Egipto. Los embalsamadores cubrían el cuerpo con natrón y lo dejaban secar durante 40 días. Solo después de haberles retirado las vísceras y una vez conservado, el cuerpo estaba listo para el maquillaje. Como los funerarios de hoy, los embalsamadores egipcios hacían un enorme trabajo para conservar la apariencia, incluso endurecían el rostro para mantener su forma. Tenemos aquí a esta señora bastante mayor que tenía escaras, algo realmente serio. Los embalsamadores decidieron que no podía ir a la eternidad con escaras, por eso cortaron trozos de piel de gacela y se las cosieron en la espalda. Ya no quedan muchos restos del maquillaje de este caballero, pero seguramente tenía las cejas pintadas. El famoso maquillaje egipcio se ha eliminado en varias partes. Probablemente le aplicaron henna de color rojo y barra de labios también.
Sus uñas estaban pintadas de henna para asegurarse de que iba bien arreglado a la otra vida. A veces les aplicaban extensiones de pelo y tupés a los hombres. Lo necesario para tener un aspecto perfecto en la otra vida. Aspiraban a aparentar siempre 20 años. El proceso de vendaje de una momia podía llevar unas 2 semanas. El vendaje de las momias se hacía con mucho cuidado. Cada dedo era vendado por separado, después la mano entera y después vendaban el brazo. A veces encontramos vendajes con inscripciones que se hacían como protección extra para la momia. Los egiptólogos han descubierto algunas momias envueltas en más de 1000 metros cuadrados de lino, un artículo muy valioso que utilizaban como moneda de cambio. Estaba envuelto de los pies a la cabeza con vendas de lino de unos 3 centímetros de ancho, cortadas de las sábanas familiares o restos de vestidos. Literalmente enterraban a sus parientes en dinero. A menudo podemos conocer la riqueza de la familia y cuánto querían a su pariente por la cantidad de lino utilizada en su cuerpo. Medallones sagrados y amuletos, a veces más de 100, eran colocados con cuidado entre las envolturas y los bendecían. Finalmente, los embalsamadores le colocaban al difunto una máscara para poderlo identificar en la otra vida. En los periodos de riqueza de la historia egipcia, como en el caso del rey Tut, esas máscaras eran de oro con piedras preciosas incrustadas. Pero como han descubierto los investigadores modernos, las apariencias engañan. Cuando se trataba de embalsamar al rey, obviamente se ponía mucho cuidado en todo lo que rodeaba al elaborado ritual. Cuanto más bajamos en la escala social, podríamos decir que hay más carencias o que los embalsamadores eran menos profesionales. Hemos encontrado individuos vendados con huesos adicionales e individuos cuyos huesos se habían perdido. Tenemos que recordar que cuando una persona o una familia recogía de nuevo el cuerpo, recogía una pieza vendada, y no abrían los vendajes para ver lo que allí había. La magia jugaba un papel clave para los antiguos egipcios en forma de rituales, letanías y amuletos sagrados. Durante 70 días, el embalsamador sacerdote especial preparaba cuidadosamente al difunto con toda la magia de la que era capaz, porque trascender a la otra vida no era una tarea fácil. Los egipcios creían que después de morir había un tiempo en el que tenían que caminar por un duro sendero, donde había puertas que había que traspasar, guardadas por un pequeño demonio que les hacía preguntas o realizar alguna tarea. Las pruebas y tribulaciones que aguardaban a los muertos merecían la pena, porque el destino final era espectacular. Si alguien podía superar con éxito a los espíritus del mal, una transformación espiritual grandiosa y misteriosa tendría lugar. Es muy difícil entender realmente la idea que tenían los antiguos egipcios de un espíritu. Hay 3 principales que nosotros sepamos: el Ka, el Ba y el Ak. Se supone que el Ka es como tu doble, y todos nacemos con este doble. El Ba surge cuando morimos y se representa como un pájaro con cabeza humana. El Ba puede revolotear por ahí y puede hacer diversas funciones. Y el último espíritu y el más complejo es el Ak. La aspiración de todo egipcio era convertirse en Ak. La palabra Ak significa influyente, poderoso. Una vez que has llegado con éxito a la otra vida, te conviertes en Ak, lo que significa que puedes influir en las vidas de tu familia que sigue viviendo su vida ordinaria. Los egipcios miraban al cielo, veían las estrellas y pensaban que eran Aks, espíritus de sus ancestros. Para alcanzar este estado de gracia, el rey muerto era equipado con un auténtico despliegue de artículos para la otra vida. Todas las momias necesitaban un sarcófago para guardarlos y protegerlos en su viaje. Lo que empezó con una sencilla caja de madera se convirtió en una caja mortuoria finamente tallada y completada con una máscara.
Este sarcófago fue fabricado sobre el año 1000 a.C., en la dinastía 21. Los sarcófagos egipcios se decoraban con escenas de situaciones que los egipcios esperaban que le sucederían en el otro mundo, también con textos de plegarias que recitarían en la siguiente vida. Esta es la prueba final que un egipcio debía pasar para ser admitido en el otro mundo. Un corazón se pesa con las plumas de la verdad. Si has tenido una buena vida, estará en equilibrio y podrás pasar a la otra vida. Si la persona ha sido mala, nosotros nunca hemos visto ejemplos, pero en teoría, si la persona ha sido mala, entonces este monstruo dibujado aquí le comería el corazón y la persona no continuaría la vida en el otro mundo.